Zacarías y Juan, el Bautista. Bienvenidos, infieles. Ayer dejamos la historia en silencio. 400 años de silencio. El último profeta, Malaquías, había hablado y luego nada. Generación tras generación nació, vivió y murió sin escuchar una palabra nueva de Dios. Sin profetas, sin visiones, sin ángeles. Solo las escrituras antiguas leídas en las sinagogas cada sábado y la esperanza casi desesperada de que algún día, de alguna manera, Dios recordaría sus promesas. Hoy, infieles, ese silencio se rompe. Y se rompe de la manera más dramática posible. Con un ángel apareciendo en el lugar más sagrado del templo a un sacerdote anciano que había perdido la esperanza de tener hijos. Esta es la historia de Zacarías y Elizabeth. Dos personas viejas, justas, fieles, pero marcadas por la vergüenza de no tener descendencia. Y es la historia de cómo Dios, después de 4 siglos de silencio, finalmente envía un mensajero con noticias que cambiarán todo. Si este contenido te interesa, suscríbete y dale like. Porque hoy veremos cómo comienza el cumplimiento de todas las promesas antiguas. No con un rey conquistador. No con un ejército celestial. Sino con un bebé que nacería en la vejez imposible, un niño que crecería en el desierto y prepararía el camino para algo aún más grande. Comencemos en el templo. En un día que parecía ordinario pero que cambiaría la historia para siempre. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Era del turno de Abías, uno de los 24 grupos de sacerdotes que se rotaban para servir en el templo 2 veces al año, una semana cada vez. Su esposa se llamaba Elizabeth, y ella también era descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote. Sangre sacerdotal de ambos lados. El texto dice algo importante sobre ellos. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No eran perfectos, nadie lo es, pero eran genuinos. Fieles. El tipo de personas que hacen todo lo correcto y aún así parecen no recibir lo que más desean. Porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. En el mundo antiguo, la esterilidad no era solo una tristeza privada. Era vergüenza pública. Se consideraba señal del desagrado de Dios. Las mujeres estériles eran vistas con lástima en el mejor de los casos, con desprecio en el peor. Y Zacarías y Elizabeth habían vivido con esa vergüenza durante décadas. Habían orado. Por supuesto que habían orado. Al principio con esperanza ardiente, luego con esperanza menguante, finalmente con una especie de resignación silenciosa. Algunos sueños se entierran porque duelen demasiado mantenerlos vivos. Pero llegó el turno de Zacarías de servir en el templo. Y algo extraordinario sucedió. Cada día, 2 veces al día, un sacerdote entraba al lugar santo para quemar incienso en el altar de oro que estaba frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era un honor enorme. Había tantos sacerdotes que la mayoría nunca tendría esta oportunidad en toda su vida. Se decidía por sorteo, y una vez que un sacerdote había tenido el privilegio, no volvía a participar en ese sorteo. Le tocó a Zacarías. Después de todos sus años de servicio, finalmente le tocó. Mientras él entraba al santuario del Señor para quemar el incienso, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Era la hora del incienso, probablemente la oración de la tarde. El humo del incienso simbolizaba las oraciones del pueblo subiendo a Dios. Zacarías estaba solo en la penumbra del lugar santo, rodeado de oro, el aroma del incienso llenando el aire sagrado. Y entonces lo vio. Un ángel. De pie a la derecha del altar del incienso. Simplemente allí, como si fuera lo más natural del mundo,
pero nada de esto era natural. Hacía 400 años que no aparecía un ángel a nadie. 400 años. El texto dice que Zacarías se turbó al verlo, y el temor se apoderó de él. Por supuesto, esto no sucedía. Los ángeles pertenecían a las historias antiguas, a los días de Abraham y Moisés y los profetas. No al presente mundano de turnos sacerdotales y rutinas del templo. Pero el ángel habló: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Deténganse en esa frase. ¿Qué oración? La oración por un hijo que Zacarías había dejado de orar hace años porque parecía cruel seguir pidiendo lo imposible, o la oración que acababa de hacer, probablemente por la redención de Israel, por el cumplimiento de las promesas mesiánicas, tal vez ambas. Tal vez Dios estaba respondiendo a ambas al mismo tiempo. El ángel continuó: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y entonces las palabras se volvieron más específicas, más extrañas, más gloriosas. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dense cuenta de lo que el ángel estaba diciendo. Este niño sería nazareo desde el vientre, consagrado completamente a Dios. Vendría con el espíritu y poder de Elías, el profeta que Malaquías había prometido que vendría antes del gran día del Señor. Este niño prepararía el camino para el Mesías mismo. 400 años de silencio estaban a punto de terminar. Y comenzaría con el bebé de un sacerdote anciano y su esposa estéril. Pero Zacarías no pudo creerlo. Y su respuesta fue completamente humana, completamente comprensible y completamente equivocada. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es casi la misma pregunta que Abraham le hizo a Dios cuando le prometió un hijo. Es la misma duda que Sara expresó cuando oyó la promesa. Zacarías estaba en buena compañía en su incredulidad, pero eso no la hacía correcta. El ángel respondió, y ahora hay un tono de autoridad, casi de reprensión. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gabriel, el mismo ángel que le había explicado visiones a Daniel, el que está en la presencia misma de Dios. Y Zacarías le había pedido pruebas. Afuera, el pueblo esperaba. Y se extrañaba de que Zacarías se demorara tanto en el santuario. Normalmente, quemar el incienso era rápido. Entras, ofreces el incienso, sales, bendices al pueblo. Pero Zacarías no salía. Finalmente apareció. Y cuando salió, no podía hablar. Intentaba comunicarse por señas, haciendo gestos desesperados con las manos, pero ninguna palabra salía de su boca. El pueblo comprendió, había tenido una visión en el santuario. Imaginen la frustración de Zacarías. Acababa de ver un ángel. Acababa de recibir noticias que rompían 400 años de silencio. Acababa de enterarse de que su esposa, su amada Elizabeth, tendría un hijo en su vejez. Un hijo que sería el precursor del Mesías. Y no podía decirle nada a nadie. Completó su semana de servicio en silencio. Luego regresó a su casa en las montañas de Judea, y en algún momento, de alguna manera, tuvo que comunicarle a Elizabeth lo que había sucedido. Tal vez escribiendo, tal vez con gestos elaborados. Y ella entendió. Y concibió. El texto dice algo hermoso. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dense cuenta de esa frase,
quitar mi afrenta. Décadas de vergüenza, de miradas de lástima, de susurros, de la suposición de que Dios la había rechazado de alguna manera. Y ahora, en su vejez, cuando ya había renunciado a la esperanza, Dios le daba lo que había deseado toda su vida. Pero más que eso, no era solo un hijo. Era el hijo que prepararía el camino del Señor. Su vergüenza personal se estaba convirtiendo en parte de la historia de salvación más grande de todas. Pasaron los meses. El vientre de Elizabeth creció, un milagro viviente en un cuerpo que según todas las leyes de la naturaleza no debería ser capaz de sostener vida nueva. Zacarías permanecía mudo, guardando en su corazón incapaz de expresar lo que había visto y oído. Y entonces, en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, el mismo ángel Gabriel fue enviado a una joven virgen en un pueblo del norte llamado Nazaret. Pero esa es la historia de mañana. Por ahora, quedémonos con Elizabeth. Se cumplió su tiempo, y dio a luz un hijo. La alegría debió haber sido indescriptible, no solo por el nacimiento, que ya era milagroso, sino porque el nacimiento confirmaba que todo lo que Zacarías había intentado comunicar era verdad. Dios había hablado. Dios había actuado. El silencio se había roto. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Y todos asumían que lo llamarían Zacarías, como su padre. Era la costumbre, era lo que se esperaba. El padre anciano, mudo durante todo el embarazo, finalmente tendría un hijo que llevaría su nombre. Pero Elizabeth dijo, no. Se llamará Juan. La gente protestó. Nadie en tu familia se llama Juan. No tiene sentido. Miraron a Zacarías, esperando que corrigiera a su esposa, que impusiera el sentido común. Zacarías pidió una tablilla. Y todos observaron mientras escribía con mano firme y clara, Juan es su nombre. No se llamará Juan. No queremos llamarlo Juan. Sino Juan es su nombre, como si el nombre ya estuviera establecido, ya estuviera decretado, ya fuera un hecho antes de que el niño naciera, porque lo era. El ángel lo había dicho, y en el momento en que Zacarías escribió esas palabras, se le soltó la lengua. Después de 9 meses de silencio forzado, después de 9 meses de no poder expresar el gozo, el asombro, el terror santo de lo que había visto, Zacarías habló. Y lo primero que hizo fue profetizar. El Espíritu Santo vino sobre él y las palabras fluyeron. No eran sus palabras. Eran palabras que habían estado esperando 400 años para ser dichas. Palabras de bendición, de cumplimiento, de esperanza realizada. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Dense cuenta de lo que está diciendo. No está solo celebrando el nacimiento de su Hijo, está declarando que la redención de Israel ha comenzado. Que las profecías antiguas están comenzando a cumplirse. Que Dios finalmente ha visitado a su pueblo después de tanto silencio. Continúa hablando de salvación de los enemigos, del pacto con Abraham, del juramento que Dios hizo. Y luego se vuelve hacia su hijo recién nacido, este bebé que aún no ha abierto los ojos al mundo, y profetiza sobre su destino. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Imaginen a los vecinos y familiares escuchando esto. Habían venido a una circuncisión rutinaria. Esperaban una celebración normal y en cambio están presenciando profecía. Están escuchando palabras que no se habían escuchado en Israel desde Malaquías. El temor cayó sobre todos los que vivían en aquellas montañas de Judea. Y todos los que oían estas cosas las guardaban en su corazón, preguntándose, ¿quién, pues, será este niño? El niño creció. Pero no creció en un hogar normal.
El texto dice algo críptico pero fascinante, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En lugares desiertos. Juan, desde muy joven, se fue al desierto. No sabemos exactamente cuándo, tal vez cuando era adolescente, tal vez cuando sus padres ancianos murieron, pero se fue al desierto, ese lugar donde Israel había vagado durante 40 años, ese lugar de prueba y formación, ese lugar donde Dios había hablado a Moisés desde la zarza ardiente. Algunos estudiosos piensan que Juan pudo haber tenido contacto con los esenios de Qumran, esa comunidad de judíos ascéticos que vivían en el desierto esperando la intervención final de Dios. No sabemos con certeza. Lo que sabemos es que Juan creció lejos de las ciudades, lejos del templo, lejos de la religiosidad establecida. Se vistió con pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura. Comía langostas y miel silvestre. Era deliberadamente extraño, deliberadamente profético. Parecía un hombre de otra época, y en cierto sentido, lo era. Estaba conectando el mundo antiguo de los profetas con el mundo nuevo que estaba a punto de nacer. Años pasaron. Juan esperaba en el desierto. Elizabeth y Zacarías probablemente murieron, habiendo visto el cumplimiento del milagro pero no el cumplimiento completo de la profecía. Y entonces, en el año 15 del imperio de Tiberio César, vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías, en el desierto. No vino al sumo sacerdote en Jerusalén. No vino a los escribas y fariseos estudiando la ley. Vino a un hombre salvaje en el desierto que vestía como Elías y comía insectos. Juan salió del desierto con un mensaje que Israel no había escuchado en 400 años. No era un mensaje nuevo, pero se sentía nuevo porque venía con autoridad profética real. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a bautizar en el río Jordán. No era solo un ritual de limpieza, era una declaración de que todo Israel necesitaba limpiarse, que incluso el pueblo elegido necesitaba arrepentimiento y nuevo comienzo. Las multitudes venían. Fariseos, saduceos, soldados, recaudadores de impuestos, prostitutas, todos venían a escuchar a este hombre extraño que hablaba como si los cielos finalmente se hubieran abierto de nuevo. Les hablaba con una dureza que hacía eco de los profetas antiguos. Llamaba a los líderes religiosos, generación de víboras. Les decía que no se apoyaran en ser descendientes de Abraham, que Dios podía levantar hijos a Abraham de las piedras si quería. Les advertía que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles, que el juicio estaba cerca. Pero cuando la gente preguntaba qué debían hacer, sus respuestas eran concretas y prácticas. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Los recaudadores de impuestos, no cobren más de lo debido. Los soldados, no extorsionen a nadie, estén contentos con su salario. No era solo hablar de teología abstracta. Era llamar a un cambio real de vida. Y todos se preguntaban, ¿es él el Cristo? ¿Es él el Mesías que esperábamos? La respuesta de Juan fue clara: yo os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan sabía exactamente quién era. Y sabía exactamente quién no era. Él era la voz que clama en el desierto. Él era el que preparaba el camino, pero no era el camino mismo. Dense cuenta, infieles, de la ironía hermosa de toda esta historia. Zacarías había pedido una señal porque no podía creer que un hombre viejo y una mujer estéril pudieran tener un hijo. Y Dios le dio una señal, quedó mudo hasta que la promesa se cumpliera. 9 meses de silencio personal que reflejaban los 400 años de silencio profético. Y así como el silencio de Zacarías terminó con profecía cuando Juan nació, el silencio profético de Israel terminó con Juan predicando en el desierto. Juan era el bisagra entre 2 mundos. Era el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Jesús mismo diría de él: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
¿Qué significa eso? Significa que Juan estaba en el umbral. Podía ver el reino acercándose. Podía anunciarlo, podía preparar el camino, pero no entraría completamente en él de la manera que lo harían aquellos que vivirían después de la resurrección. Juan nació de padres ancianos que habían esperado toda la vida. Creció en el desierto, ese lugar de prueba y formación. Predicó arrepentimiento a una nación que se había vuelto cómoda en su religiosidad. Y finalmente, un día no muy lejano del momento donde nuestra historia va ahora, vería a un hombre caminando hacia él por el camino. Y Juan diría algo que cambiaría todo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero antes de ese encuentro, antes de que Juan y Jesús se vieran cara a cara como adultos, hubo otro anuncio. 6 meses después de que Gabriel se apareciera a Zacarías en el templo, el mismo ángel fue enviado a una aldea insignificante en Galilea, a una joven virgen cuyo nombre era María. Infieles, ¿qué aprendemos de Zacarías, Elizabeth y Juan? Primero, que Dios no olvida a los fieles que esperan. Zacarías y Elizabeth habían vivido vidas justas en oscuridad. Nadie los conocía. Su vergüenza era privada, pero Dios los conocía. Y cuando llegó el momento de romper el silencio de 400 años, los eligió a ellos. Segundo, que nuestras dudas no detienen los planes de Dios. Zacarías dudó, y fue disciplinado por ello. Pero su duda no canceló la promesa. Juan nació de todos modos. Dios es más grande que nuestra fe débil. Tercero, que Dios usa nuestras vergüenzas como parte de su historia más grande. La esterilidad de Elizabeth no era un error o una maldición. Era preparación. Nadie podría atribuir el nacimiento de Juan a causas naturales. Era claramente la mano de Dios. Y cuarto, que los que preparan el camino rara vez reciben la gloria. Juan era grande, el más grande nacido de mujer, según Jesús. Pero su grandeza estaba en señalar hacia otro, en hacer que la gente mirara más allá de él hacia el que venía después. Mañana veremos ese otro anuncio. A una joven virgen que diría sí a lo imposible. A María, que llevaría en su vientre no solo un profeta, sino al Hijo del Altísimo. Gracias por acompañarme en esta historia de milagros y profecía. Si este contenido te ayuda a entender el camino a Navidad, suscríbete y dale like. Nos vemos mañana cuando el ángel Gabriel hace su segunda visita, esta vez a Nazaret. Hasta la próxima, infieles.